Cuando mi padre lo dijo, todos se rieron. Al menos el ejército le paga el alquiler. Ni siquiera me miró, simplemente levantó su copa y dejó que la sala se riera de mí. No conmigo. El sonido era agudo, pulido, sin esfuerzo, como una humillación envuelta en burbujas de champán. Me quedé allí sonriendo como lo hacen los soldados cuando están sangrando pero no pueden mostrarlo. Él no sabía que el uniforme del que se burlaba ya había enterrado a 3 de mis hombres. No sabía que el contrato del que presumía estaba construido sobre su sangre. Me llamo Elena Vidal. Y esa noche, cuando su copa golpeó el suelo, finalmente se dio cuenta de quién se había estado riendo. Nunca supe que el silencio podía ser tan ruidoso. Resonaba bajo las luces doradas del gran salón del Palacio de Cibeles, zumbando a través del tintineo de las copas y la risa educada de hombres que creían ser dueños del lugar. En el centro estaba el hombre al que una vez llamé padre. Su sonrisa estaba tan ensayada como el cierre de un trato millonario. Estaba contando otra historia, mi historia, algo que pensó que los entretendría. Sus risas subían y bajaban, suaves y fluidas, como el cava derramándose sobre el cristal. Yo estaba cerca del fondo, medio en la penumbra, con la mano descansando sobre la empuñadura pulida de mi sable ceremonial. Cada sonido, el crujido de los vestidos de seda, el murmullo de la conversación, se desvaneció hasta que solo quedó el recuerdo de su voz de hace 2 décadas. Todavía podía escucharlo decir que volvería arrastrándome a casa. Se equivocaba. Nunca me arrastré de vuelta. Alcé el vuelo y nunca miré hacia abajo. Ahora, el hombre que una vez midió mi valor en euros estaba a punto de aprender cuán caro podía ser el arrepentimiento. La voz del presentador cortó el aire de la sala. Damas y caballeros, por favor den la bienvenida a la general de brigada Elena Vidal, del Ejército del Aire y del Espacio. La risa murió al instante. Una sola copa se resbaló de la mano de mi padre y se hizo añicos contra el mármol. Caminé hacia el escenario, la luz golpeando las medallas en mi pecho. No sentía triunfo. Sentía que cerraba un ciclo. Y esta noche, en una sala llena de poder, el poder real pertenecía a la única persona que él nunca creyó que lo tendría. Crecí rodeada de las torres de cristal del Distrito Financiero de Madrid, donde el afecto se medía en dividendos y el valor cotizaba en la bolsa. Ricardo Vidal no era solo mi padre. Era una marca. La gente lo admiraba de la misma manera que admiran los rascacielos de la Castellana, desde la distancia, deslumbrados por el brillo, ignorantes de las grietas. Aprendí pronto a quedarme callada, a no perturbar la imagen que él había construido de sí mismo. El día que entré en la Universidad Politécnica, abrió una botella de gran reserva y declaró mi futuro sellado. Habló de legado, de control, de llevar su imperio adelante, como si mi vida fuera otro activo que gestionar. Asentí fingiendo estar de acuerdo, incluso cuando algo dentro de mí se negaba a pertenecerle. Aquel verano, puse mis papeles de alistamiento sobre la mesa de la cena. Pensó que estaba bromeando hasta que no me reí. La taza de café en su mano tembló, derramándose sobre el mármol. Su voz bajó, más fría que el suelo bajo nosotros. Si sales por esa puerta, no esperes ni un céntimo. Le dije que no estaba pidiendo nada. Esa noche preparé una bolsa de deporte, deslicé la fotografía de mi madre en el bolsillo delantero y me fui. La lluvia golpeaba las ventanas del autobús que salía de Méndez Álvaro como aplausos de fantasmas, constantes y huecos. Miré hacia atrás solo una vez a la ciudad que me había criado pero que nunca me hizo sentir vista. Años más tarde aprendí lo que él había enterrado junto con las ambiciones de mi madre. Ella había sido ingeniera aeronáutica antes de que él la obligara a dejarlo. Él lo llamó su momento de debilidad. Yo lo llamé robo. Y cuando me alisté lo entendí. No estaba escapando del mundo de mi padre. Estaba terminando la vida que mi madre nunca pudo vivir. La Academia General del Aire en San Javier me enseñó disciplina, de la misma manera que el mar enseña a los pulmones a luchar por el aire. Los días eran largos, las noches más afiladas que el viento de levante. Le enviaba una carta a mi padre cada mes, no por esperanza, sino por hábito. Ninguna volvió jamás. El silencio se convirtió en su propio tipo de respuesta. Cuando lo extrañaba, leía la vieja nota de mi madre, la escrita con tinta azul y letra curva: no luches por aprobación, lucha por un propósito.
Se convirtió en mi brújula cuando todo lo demás se desdibujaba. Pasaron años antes de que me asignaran al extranjero. Afganistán olía a polvo y combustible de avión. El tipo de aire que se adhiere a tu piel. Una noche durante una misión de drones, nuestro sistema se apagó. Sin señal, sin control. El UAV se estrelló a unos cientos de metros de distancia. El soldado Sergio Méndez, de 22 años, de Sevilla, murió en la explosión. El registro mostraba que el error provenía del software de control del dron, tecnología de Atlas Sistemas, la compañía de mi padre. El código había sido alterado para ahorrar energía y dinero. Presenté un informe. 48 horas después desapareció de la base de datos como si nunca hubiera existido. No lo entendí entonces, pero lo hago ahora. Años más tarde descubriría la verdad. Ricardo Vidal había utilizado su influencia para cerrar la investigación y proteger el valor de sus acciones. Eligió el beneficio sobre la vida de un soldado. Esa fue la noche en que dejé de escribir cartas. En su lugar, escribí informes posteriores a la acción, registros de misión y juramentos. Subí de rango. Aprendí compostura. Pero por dentro una guerra diferente seguía respirando. Un día, juré que si alguna vez estaba en una posición para hacer visible la verdad, no alzaría la voz. Simplemente me pararía donde él se viera obligado a levantar la vista y verme. Años después del desierto, el mundo dejó de dispararme, pero los informes todavía sonaban como metralla. En la base de Torrejón, los leía como otros leen los titulares, buscando lentamente la verdad entre líneas. Aquella mañana, la notificación en la bandeja de entrada aterrizó como una orden: Atlas Sistemas preseleccionada para un contrato de 7.000 millones de euros. Revisión dirigida por mí. El número golpeó diferente. 7.000 millones no eran asientos contables. Era reputación, influencia, un monumento que mi padre había pasado toda una vida erigiendo, y el código de esa misma compañía una vez había matado a uno de los míos. Llamé a Javi y me reuní con él en una cafetería estrecha de Malasaña, con la corbata aflojada y los ojos cansados. Empujé el viejo registro de errores a través de la mesa. No negó haberlo firmado. Admitió que mi padre había insistido en el cambio, dijo que era una decisión de negocios, dijo que no importaría. Le importó a Sergio Méndez. Importó lo suficiente como para hacer desaparecer la investigación 2 días después de que la presentara. Javi me advirtió que si hacía esto público, no solo estaría contra mi padre. Estaría contra un sistema que prefería los contratos a la responsabilidad. El viento fuera se sentía como fuego de mortero. Si esto era la guerra, tendría que ser una guerra de exposición. 2 semanas después, mi madre murió. La casa olía a su lavanda y a arrepentimiento. Él estaba ausente, predeciblemente envuelto en viajes y agendas, revisando sus cosas. Encontré una nota doblada con su letra, y debajo de ella, una pila de informes originales que ella había escondido. Su carta me pedía que eligiera la verdad sobre la comodidad. Los informes confirmaban lo peor. Firmas atestiguando seguridad, nombres que reconocía, y la inicial de mi padre en la portada. Ella los había guardado, tal vez esperando que los necesitara algún día. La noche se desangró hacia el amanecer mientras leía todo. La ciudad afuera estaba fría e indiferente. Me fui con su carta guardada en mi uniforme y el archivo bajo el brazo. Consciente de que había activado un interruptor que no podía deshacer. Entonces llegó el mensaje de Javi. Tu padre sabe sobre el archivo. Quiere verte en la gala. Cerré mi teléfono y dejé que se formara una sonrisa pequeña y firme. Ninguno de los dos era quien solía ser. El avión descendió a través de un cielo tan duro y gris como el acero, y Madrid brillaba abajo como una advertencia. La capital siempre había sido su mundo. Torres de cristal, trajes a medida, poder silencioso. Pero esta vez no estaba aquí de visita. Había sido convocada. En el Ministerio de Defensa, el aire se sentía esterilizado, del tipo que conlleva autoridad y secretos en igual medida. El director de seguridad me informó con una voz demasiado tranquila para lo que estaba diciendo. La gala de innovación de defensa estaba programada para el fin de semana. Yo representaría al Comité de Supervisión del Ejército del Aire.
Atlas Sistemas agregó, estaría entre los contratistas presentadores. Entre. Casi me reí. Nunca hubo un entre cuando se trataba de mi padre. Solo existía el primero, solo Atlas, solo él. La gala sería su escenario y por primera vez yo estaría parada en él, no como su hija, sino como la única persona que podía acabar con el imperio que él adoraba más que a su familia. Los pasillos zumbaban con luz fluorescente mientras caminaba de regreso a mi oficina, el sonido de mis botas contando hacia atrás para la confrontación. Esa noche abrí la carpeta que mi madre había dejado. Su letra marcaba una esquina, suave y deliberada, aprobado. R. Vidal. Sus palabras resonaron en mi cabeza. Elige la verdad sobre la comodidad, lo correcto sobre lo fácil. Mañana, susurré. Elegiría ambas cosas. Mi teléfono vibró. El mensaje de Javi parpadeó en la pantalla. Mi padre se preparaba para declarar asegurado el contrato de Atlas en la gala. No creía que yo apareciera. Escribí una línea de vuelta. Entonces está a punto de sorprenderse. Más tarde descubrí que los archivos de defensa que había enviado habían sido interceptados por un asesor legal con una participación silenciosa en Atlas. Alguien dentro del sistema me había cortado las alas. Envié la evidencia directamente al jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Gema, el hombre programado para asistir a la gala a mi lado. Llegó otro archivo de Javi. Correos electrónicos que probaban que mi padre había manipulado a diputados para obtener financiación años atrás. Cada línea despojaba cualquier ilusión de redención que quedara en él. No había vuelta atrás. Afuera, la ciudad brillaba bajo una neblina húmeda, reflejando la luz como si estuviera hecha de vidrio y culpa. Mañana no se trataría de venganza. Se trataría de la verdad parada al descubierto. Finalmente sin miedo. El palacio de Cibeles lucía igual. Mármol pulido y lámparas de araña pesadas con luz dorada. Pero el aire estaba cargado ahora, zumbando con una atención que podía saborear. La última vez que estuve en este edificio, era invisible. Esta noche cada paso que daba resonaba. Los asistentes asentían mientras pasaba con el uniforme de gran gala. El sable ceremonial a mi lado atrapando astillas de luz. El latido de mi corazón coincidía con el ritmo tranquilo de la orquesta, afinando en la distancia. No miré hacia el escenario hasta que escuché su voz. Mi padre estaba bajo el foco estrechando manos, con una sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar cristal. Habló sobre progreso e innovación, la brillantez del legado de Atlas. Luego, como un reflejo, convirtió su encanto en crueldad. Mi hija sirve en el ejército, dijo. Y al menos eso le mantiene el alquiler pagado. La risa onduló por la sala hasta que el siguiente anuncio del presentador la congeló a medio aliento. El Comité de Supervisión del Ejército del Aire tiene el honor de dar la bienvenida a la general de brigada Elena Vidal. Mis tacones golpearon el mármol como disparos. Todas las cabezas se giraron. La suya no al principio, hasta que la luz de mis medallas atrapó el borde de su copa. Se giró. La copa cayó. El jefe de Estado Mayor me encontró a mitad de camino, extendiendo una mano. Estamos orgullosos de que dirija la supervisión esta noche, dijo, su voz cortando el silencio. Las cámaras destellaron como relámpagos. Saludé a la bandera, no al hombre que había construido su fortuna sobre mentiras. Tomé el micrófono, firme y tranquila. El progreso sin integridad no es progreso, dije. Es peligro disfrazado para vender. Atlas Sistemas no recibirá este contrato. No siguieron aplausos, solo el sonido de la verdad aterrizando donde pertenecía. El jefe de Estado Mayor asintió una vez. Bien dicho, general. Entonces golpeó el primer giro. La presentación de Atlas comenzó, pero la pantalla del proyector cambió, su imagen reemplazada por el archivo filtrado. La sala se quedó quieta mientras la firma de mi padre llenaba la pared. R. Vidal. El informe del fallo del dron brillaba contra un telón de fondo de oro y vergüenza. Se volvió hacia mí con el rostro demacrado. ¿Qué has hecho? Lo que me enseñaste, respondí en voz baja. Proteger la marca. Solo que esta se llama verdad.
Antes de que terminara el evento, el jefe de Estado Mayor se inclinó hacia mí. Su testimonio está programado ante el Congreso la próxima semana. Asentí. Allí estaré. A medida que la multitud se dispersaba, caminé hacia la salida. Detrás de mí vino su voz, tensa y rota. Elena. Me detuve, no me giré. ¿Crees que has ganado?, gritó. Acabas de destruir todo lo que construí. Lo enfrenté entonces, las luces del vestíbulo brillando a lo largo del filo de mi sable. Quizás lo construiste mal. Afuera, la lluvia barría los escalones, fría contra mi piel. Por primera vez en 20 años, darle la espalda no se sintió como una traición. Se sintió como respirar. Mañana, pensé, finalmente tendrá que levantar la vista hacia mí. No porque tenga un rango superior, sino porque todavía recuerdo lo que vale un alma. Los pasillos del Congreso de los Diputados olían a cera y presión. Los reporteros llenaban los corredores, sus cámaras parpadeando en rojo, esperando historia o escándalo. Pasé junto a ellos en uniforme, cada paso resonando por el pasillo alfombrado hasta que las puertas se cerraron detrás de mí. Dentro, las luces eran despiadadas. Ricardo Vidal estaba sentado en la mesa de testigos, un traje negro tragándose lo que quedaba de su confianza. Parecía mayor ahora, más pequeño, aunque los ojos eran los mismos, del tipo que una vez despidieron, ordenaron, destruyeron. La presidenta de la comisión llamó mi nombre, dándome la palabra. Mi voz se mantuvo uniforme, casi tranquila, aunque cada palabra se sentía como quitar el seguro de una granada. Le pregunté si era consciente de que el código alterado de Atlas había matado a 3 soldados. Tomó aire, dijo que eran incidentes aislados. Lo corté antes de que pudiera esconderse detrás del lenguaje corporativo. Sus ingenieros habían seguido sus directivas de costes. Él había borrado la investigación. El silencio que siguió fue lo suficientemente pesado como para romper costillas. Empezó de nuevo. Hizo lo necesario para proteger. ¿Qué pregunté? ¿Su reputación o su conciencia? Entonces les hablé del soldado Sergio Méndez, el chico que murió en mis brazos. La sala se quedó inmóvil. Mi padre me miró y por primera vez en mi vida, no tenía defensa. Javi entró como testigo voluntario con la voz temblorosa mientras admitía, mi padre ordenó las eliminaciones y me obligó a falsificar el informe. Los jadeos rodaron por la cámara. La presidenta leyó las conclusiones, Atlas Sistema suspendida, el contrato cancelado, una investigación criminal completa en marcha. Cuando se le pidió una declaración final, Ricardo levantó la cabeza, con la voz quebrada y pequeña. Pensó que el poder podía comprar seguridad. Dijo que estaba equivocado. Asentí una vez y respondí en voz baja que yo también estaba equivocada, al pensar que el silencio podía arreglar algo. Al salir, las cámaras estallaron como relámpagos. Un reportero gritó queriendo saber qué le diría a mi padre ahora. No reduje la velocidad. Algunas verdades, dije, son demasiado ruidosas para las palabras. Pasó un año antes de que el ruido se calmara. En la base la vida corría al ritmo de los motores, despegues, aterrizajes, el latido medido de la disciplina. La gente decía que la audiencia me había convertido en un rostro de portada de revista. Pero ese tipo de fama se sentía como el nombre de otra persona cosido en mi uniforme. El verdadero honor no estaba en los kioscos. Estaba en despertar cada mañana capaz de encontrarme con mi propio reflejo sin pestañear. Cuando el centro de veteranos me invitó a hablar, esperaba otro evento cortés, apretones de manos, charla trivial, aplausos que no significaban nada. En cambio entré en una cafetería que olía a café quemado y desinfectante, el tipo de aroma que se adhiere a la humildad. Y allí estaba él, Ricardo Vidal, con un delantal descolorido, sirviendo café a un soldado al que le faltaba media pierna. Me notó y se congeló por medio segundo, luego sonrió. Aquí me llaman Ricardo, no don Ricardo, dijo. Me gusta más así. El hombre que una vez comandó consejos de administración ahora limpiaba mostradores y rellenaba tazas. Y de alguna manera parecía más completo de lo que jamás lo había visto. Le dije que no había venido a verlo caer. Se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. No me caí, dijo suavemente. Solo aprendí dónde está el suelo. Nos sentamos juntos en la esquina,
el zumbido de la risa y la conversación llenando el silencio entre nosotros. Un joven veterano pasó rodando en su silla, palmeando su hombro. Buen café hoy, Ricardo. Mi padre se rió, un sonido humano y sin guardia que no reconocí. Luego deslizó un pequeño sobre a través de la mesa. Vendí Atlas, susurró. El dinero se ha ido. Dentro había papeles, documentos para la Fundación Eva Vidal, un fondo de becas para hijos de veteranos en estudios técnicos. Ella merecía recuperar su nombre, dijo. Mi garganta se cerró. Ella estaría orgullosa, logré decir. Él asintió con los ojos húmedos. Yo también lo estoy. Finalmente. No se intercambiaron disculpas. Ninguna era necesaria. A veces el perdón no se dice. Se comparte en la quietud cuando ambas personas finalmente dejan de luchar. El invierno llegó silenciosamente, del tipo que amortigua el sonido y ralentiza el tiempo. Murió mientras dormía. Sin titulares, sin luto público, solo un pequeño servicio en el cementerio de la Almudena bajo un cielo gris. La bandera fue doblada con precisión y puesta en mis manos, su peso más firme que el dolor. Antes del funeral, había llegado un sobre a mis cuarteles. Dentro una sola frase escrita con su mano temblorosa: orgulloso de ser tu padre. Finalmente lo doblé con cuidado y lo guardé en el cajón junto a la insignia de servicio de mi madre. Por primera vez en años, el silencio entre ellos se sentía completo, casi pacífico. La nieve caía sobre las tumbas mientras saludaba, no al hombre que fue, sino a la redención que se había ganado al final. El viento atrapó la bandera, levantándola lo suficiente para recordarme que algunas cosas, una vez rotas, todavía pueden elevarse. Un mes después, regresé a la Academia General del Aire para enseñar liderazgo e integridad. Se sentía extraño estar donde los jóvenes cadetes todavía creían que el mundo podía ser justo solo con esfuerzo. Después de clase, una estudiante se quedó atrás, con la cara brillante de preguntas que yo una vez tuve. Mi general, ¿qué hace cuando nadie cree en usted? Sonreí, escuchando el eco de mi yo más joven. No les demuestres que están equivocados, le dije. Crece más que ellos. Fuera de la ventana, el puente Eva Vidal brillaba a través de la nevada, el último proyecto que mi padre completó antes de su muerte. Arqueándose sobre el río como una disculpa fundida en acero, la luz brillaba a través del agua helada, dividiéndose en dos líneas plateadas, reflejos gemelos de las estrellas en mis hombros. Susurré a la habitación vacía, más al aire que a cualquiera que aún escuchara: la venganza se desvanece, pero el honor. El honor permanece. Luego salí. Mis botas se hundían en la nieve blanda. El frío ya no mordía. El pasado ya no perseguía. Solo quedaba una verdad. Tranquila y sólida bajo el cielo de invierno. Cuando el honor perdura, el pasado finalmente te deja ir.